Bienvenidos a Crónica de América. Esta semana la Argentina ha mostrado una cara de protesta que verdaderamente duele. Por un lado, porque es víctima de la demagogia que los candidatos de la derecha hicieron uso antes de las elecciones para ganarlas finalmente, y también la respuesta que ahora se da por parte de una sociedad muy herida, sobre todo los más vulnerables. La clase trabajadora, que ha salido a la calle una y otra vez, como les contábamos la semana pasada, pero en esta ocurrió lo mismo, y se viene un paro general el día 6 de abril, pero antes habrá otra movida por todas las calles de la ciudad de Buenos Aires, y las hubo también en la ciudad de La Plata. Los docentes que todavía no han empezado las clases, porque no pueden, porque el neoliberalismo les está negando lo mínimo. Los docentes en la Argentina, cuando empiezan, están por debajo de la línea de pobreza. Esto es lo que la demagogia de la derecha ha generado en la República Argentina de este tiempo. Entonces duele muchísimo pensar si por un lado fue la demagogia o por el otro lado la credulidad que tuvieron muchísimos sectores de la sociedad en la Argentina para que se llegara a una situación en la cual, además de los males de la clase trabajadora, de los cientos de miles de despidos, se está viviendo una sucesión de hechos de corrupción que verdaderamente alarma. Aquellos que venían a limpiar el país, porque ellos denunciaban corrupción, aquellos que eran transparentes, republicanos y democráticos, no son republicanos, no son democráticos y mucho menos transparentes. La corrupción galopante que se vive hoy día en la Argentina de Mauricio Macri duele, rompe el corazón de muchísimos cientos de miles que votaron creyendo en ese proyecto, en esa mentira, en esa demagogia, porque duele haber pensado que iban a ser transparentes los que inmediatamente en el poder empezaron a robar. Ya les he contado lo que fue la causa del dólar a futuro. Cambiaron el precio del dólar para negociar con el dólar a futuro que el anterior gobierno había negociado, e hicieron una diferencia de 55.000 millones de pesos que equivalen a unos 3.000 millones de dólares. En un pase de mano, en unas pocas horas, ellos resolvieron, bueno, ¿cuánto le ponemos al dólar a futuro? Decidieron el precio y decidieron su propia ganancia. Se sabe que todos los que compraron dólar a futuro son los integrantes de este gobierno. Panama Papers, el presidente está envuelto, tapado por ese tipo de corrupción que uno se da cuenta que existe en estos términos para los empresarios, etcétera, que allí tienen su centro de actividades. Felizmente Ecuador ya se lo sacó esto de encima, pero el resto de los países no. Y después tenemos una historia que también les hemos contado, que se refiere al correo. Mire, hoy va a venir Gabriela Cerruti, autora de un libro que se llama El Pibe, que tiene que ver con la historia de corrupción de Mauricio Macri, porque lo notable que ha sucedido, piensen ustedes en Ecuador si tienen algo para decirse al respecto, es que la corrupción de la familia Macri se conocía desde hace muchísimos años. Pasaron por todos los gobiernos siempre en términos de corrupción, sacándole al Estado todo lo que podían, y de una manera increíble, a través de la enorme hegemonía de ciertos medios de comunicación, consiguieron convencer a buena parte de la sociedad, a la mitad más uno, de que este hombre podía ser un buen proyecto y además ser transparente. ¿No saben ustedes lo que son los negocios de las compañías de aviación que en estos días inundan de reproches desde la sociedad al gobierno? Cuando los docentes no pueden firmar el acuerdo para empezar las clases, ya tenemos un atraso enorme. Lo primero que le dicen al gobierno es, ¿pero cómo? ¿Ustedes que estaban dispuestos a quedarse con 70.000 millones de pesos que Macri le daba a la familia de Macri o le perdonaba a la familia de Macri, son capaces de decir que 2/3 de este dinero no los tienen para compensar a los docentes que no estén por debajo de la línea de pobreza? Esto es lo que ocurre hoy en la Argentina neoliberal de Mauricio Macri. Tremenda demagogia para llegar a encontrarnos con tremendos males para la sociedad y con una inmensa corrupción que en estos momentos tapa a la Argentina como nunca se vio en democracia. Esta es nuestra línea de pensamiento, la que vamos a recorrer en esta Crónica de América. Bienvenidos. El empoderamiento popular, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos.
Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos libres. Ou nós decidimos de construir, ou não vamos a lugar nenhum. Ganhou Macri. A perda do cargo da senhora presidente da República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan Condor. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías. Y las respuestas a esa pregunta es lo que estamos buscando permanentemente en Crónica de América. Una respuesta puede ser la experiencia vivida por mi compañera Cintia García esta semana. Gracias, Víctor Hugo. Efectivamente, la investigación que publicamos en página 12, de la que se está hablando, a la que Lasso ya empezó a responder. ¿Sabes qué pensábamos con el equipo de investigación de Crónica de América? Que el candidato Guillermo Lasso no iba a responder, que se iba a retraer. Pero la verdad que la contundencia de encontrar 49 empresas offshore en paraísos fiscales y su entramado económico lo obligó a responder. Vamos a hablar de esas respuestas, vamos a hablar de la investigación. Te cuento que hace un par de días Emir Sader, el altísimo intelectual latinoamericano brasileño, publicó justamente en página 12 una contratapa planteando el núcleo de lo que plantea Crónica de América. Cómo la derecha regionalmente, ocurrió también en Brasil, plantea propuestas de cambio, y ese cambio solo van a significar penas y angustias para nuestros pueblos latinoamericanos. Debo decirles que la nota provocó naturalmente una reacción muy importante en la sociedad. Página 12 es uno de los diarios más acreditados, es, yo diría, junto a Tiempo Argentino, el único diario confiable que hay hoy día, porque no se corresponde con los intereses de las corporaciones. Así, sencillamente, y para empezar, por eso. Y que la nota fuera publicada en este diario, naturalmente, le dio una gran repercusión. Vamos a estar haciendo referencia a la investigación de Cintia en el transcurso del programa. Me pregunto qué será esa mamushka. ¿Conocés las mamushkas? ¿No? Es una típica artesanía que en madera en general, de estas mamushkas que contienen adentro una adentro de otra. Bueno, déjalo ahí porque esto tiene que ver con el candidato Guillermo Lasso. ¿Qué hay? Hagamos de cuenta que este es Guillermo Lasso, que esta mamushka más grande es Guillermo Lasso. ¿Qué hay adentro, en su interior oculto? Vamos a compartirlo luego, pero compartamos primero la red de Crónica de América. Acompañan la transmisión de Ecuador TV, Bolivia, con Bolivia TV. En Argentina, la televisión Universidad de La Plata, el canal 9 de Santa Cruz, el canal 10 de Lomas de Zamora, televisión urbana en la Villa de 31, nuestra plataforma de comunicación popular La García. En Brasil, la TVT de los Trabajadores de San Pablo, la TVE de Bahía, la TV Universitaria de Goiás y la TV Cidade Libre de Brasilia. A todos los amigos de América Latina les presentamos nuestro programa de hoy. Estoy listo, amigos, cuando quieran. A 2 semanas de la elección presidencial en Ecuador, la campaña política se intensifica. ¿De qué cambio? ¿De qué carajo estamos hablando? Cuando ellos decían una cosa y después hicieron otra. No podemos pagar la luz, no podemos pagar el gas. Lasso promete, en líneas generales, un modelo similar al de Mauricio Macri. 1 millón de empleos. Pobreza cero. 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 1 millón de empleos. Pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza. Su fortuna pasó de 1 millón declarados a 31 millones de dólares gracias a la especulación con los bonos emitidos. Señor Lasso, ¿usted qué opina de esta investigación de Página 12 de Argentina, que asegura que usted ha pasado los nombres de sus patrimonios en offshores a sus hijos y a familiares para eludir lo que dijo el mandato popular? Estamos realmente aturdidos y sorprendidos con esta revelación que vamos prontamente a compartir con todos ustedes. Mi patrimonio es público, público. Soy Cintia García desde Quito, Ecuador. Esto es Crónica de América.
hemos realizado un introito a lo que es demagogia y corrupción en la Argentina. Veamos cómo son las cosas en Ecuador. Sofía Montoya, con su informe. A 2 semanas de la elección presidencial en Ecuador, la campaña política se intensifica. Las ofertas van y vienen, muchas de las cuales han sido tildadas por expertos como demagógicas, ya que no están sustentadas en las estrategias para lograr estos objetivos. Las críticas van especialmente dirigidas al candidato de la derecha, Guillermo Lasso. Esta semana, la campaña del banquero Guillermo Lasso llegó hasta un sector del norte de Quito. En este lugar, su equipo regaló a la población fundas de pan y leche con propaganda del candidato, esperando recibir a cambio su voto. Estas imágenes que los ecuatorianos pensaban haber superado recuerdan al gobierno populista del expresidente Abdalá Bucaram. Durante su administración se repartía leche a la población bajo su propia marca, conocida como Abdalá. La familia Bucaram y su desaparecido partido roldosista ecuatoriano se caracterizó por su estilo populista y demagógico. En 1989, Elsa Bucaram, en su calidad de alcaldesa de Guayaquil, repartía juguetes, llegando a provocar que al menos 2 niños murieran. En la actual campaña electoral, nuevamente la familia Bucaram se hace presente. Esta vez es Jacobo Bucaram, quien ha estado cerca de Guillermo Lasso, y hace pocos días agredió a traición a un adulto mayor. Que salir a la calle, jueputas, arrechos, a convencer a la gente que Lasso es todo, chucha, Lasso es todo, nada más, no que somos oposición, que no sé qué, que aquí la pongo. No, chucha, señor, señora, vote por Lasso, hijueputa, tenga su funda de arroz. O si tengo que mentir, chucha, hay que mentir, hijueputa, sí, te vamos a dar escuelas, alguna huevada. También el banquero Guillermo Lasso ofrece como la panacea derogar 14 impuestos, lo que según analistas beneficiaría a las personas más acaudaladas del país, entre ellos el propio candidato Lasso, quien es dueño de un banco en Ecuador y otro en Panamá. Nuestro planteamiento es la derogatoria de 14 impuestos, la reducción de la tasa del IVA del 14 al 12 y la eliminación total de las salvaguardias arancelarias, más una serie de trámites costosos que de alguna manera generan un obstáculo para la actividad productiva en el Ecuador. Estas 3 medidas en su conjunto representan aproximadamente $3.000 millones. ¿Cómo va a financiar todos los proyectos de inversión, sobre todo los de tipo social, que se redundan en educación, salud y seguridad? Si vamos a quitar nosotros ingresos al fisco, ¿cómo se va a financiar? ¿Qué va a haber como contrapartida, no es cierto? Porque eso preocupa y estamos nosotros tratando de que se nos dé una respuesta que hasta ahora no la tenemos. Entre los impuestos que eliminaría el banquero Lasso también está el de salida de divisas. Este tributo ha impedido que los dólares salgan del Ecuador y así evitar el colapso de una economía dolarizada. Si tú no tienes ese impuesto, en vez de tener un depósito en dólares acá, lo llevas para allá y se te van los dólares. Y yo les recomiendo, con mucho cariño, cuiden los dólares. En su lista también está el impuesto que grava los activos en el exterior, lo cual el propio Lasso reconoce que solo beneficiaría a su gremio, los banqueros. Hoy es una garantía para todos los depositantes que la banca tenga activos en el exterior. Mientras que su oferta de liberar importaciones y eliminar salvaguardas tendría también graves consecuencias. Que dejemos abiertas fronteras, ahí sí podríamos tener problemas graves en cuanto a todos los recursos humanos que tenemos, que son excelentes acá, e inclusive a la materia prima, que ya no sería competitiva. Los estrategas de campaña les repiten a los candidatos que jueguen con las prioridades de los ciudadanos. No importa el cómo se lograrán, sino la esperanza que puedan sembrar. Sin duda el empleo es un tema importante, por lo tanto, resulta fácil para el candidato Guillermo Lasso ofrecer 1 millón de empleos, como lo hiciera en su momento Mauricio Macri en la Argentina. Estoy creando empleo en el sector privado. Lo he hecho y lo he hecho con éxito. La generación masiva de empleo puede hacerse precarizando el empleo, es decir, volviendo a la flexibilización laboral, volviendo a la tercerización, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en última instancia a través de estos mecanismos? En disputa está el modelo de desarrollo, con énfasis en el capital o aquel basado en el bienestar del ser humano. Pero además el reto para la ciudadanía de no permitir que se revivan viejas prácticas de la política, en las que se cree que los votos se
compran con dádivas, pues esto afectaría seriamente a la real democracia en la que todos queremos vivir. Soy Sofía Montoya de Ecuador TV y esto es Crónica de América. Vale la pena, Sofía, amigos, ver entonces lo que ocurre en la Argentina, en este cóctel tan negativo para la población de demagogia, promesas incumplidas y corrupción. El informe de Cintia García. Tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Les ofrezco que lo voy a hacer en los próximos 4 años de gobierno, creando 1 millón de empleos. 1 millón de empleos. Pobreza cero. 1 millón de empleos. Pobreza cero. 1 millón de empleos. Pobreza cero. 1 millón de empleos. Con pobreza cero. 1 millón de empleos. Pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza. Pero ¿cómo genera empleos? ¿Cómo genera empleos? Yo no voy a perder el tiempo en eso. La campaña que está realizando Guillermo Lasso en Ecuador de cara al 2 de abril se parece mucho a la que hizo Mauricio Macri aquí en la Argentina. Ambas responden a una lógica neoliberal basada en resonantes eslogans que después no se condicen con las propuestas de campaña, con falsas o nulas explicaciones de cómo se lograrán esas propuestas. Pensémoslo como un aspiracional, ¿no? O sea, digamos, cuando uno pone ese tipo de proyectos o programas, siempre está pensando en utopías. Si yo les decía a todos ustedes hace un año que todo esto que sucedió en pocos meses iba a pasar, seguramente iban a votar mayoritariamente por encerrarme en el manicomio. Y ahora soy el presidente, miren qué casualidad. Hay un video muy revelador donde un funcionario del gobierno de Mauricio Macri explica esta estrategia de marketing. El actual presidente del Banco Central cuenta cómo lo asesora, cuáles son los consejos que da Jaime Durán Barba, principal estratega y asesor de la campaña de Macri. I go to the first big electoral debate last year, and I was on the first of those debates, so I get my coaching from our political advisor, which is a guy called Jaime Durán Barba. He says, look, I want to ask you to do 4 things in this debate. You just do 4 things, and you'll be okay, we'll all be okay. The first one is don't propose anything. The second thing is don't explain anything. No, because if you explain inflation, then they're going to say that you're going to explain that money printing generates inflation, and that you have to reduce money printing, and you have to reduce money printing. That means that you're going to do a fiscal adjustment, and a fiscal adjustment means people will lose their job, and we don't want you to kind of say that. You just, when you're in government, do whatever you think has to be done, but not right now in the middle of the debate. La mayor parte de los candidatos de la derecha en América Latina parecen no ser políticos, se presentan como no viniendo de la política. Entonces adquieren otros lenguajes. Uno de los lenguajes preferidos, porque se sienten cómodos, porque son fáciles de ser asesorados en eso, es el lenguaje publicitario, que se maneja siempre con eslogans, con frases cortas, con consignas muy específicas respecto del deseo de bienestar y muy poco específicas respecto de los caminos para llegar a ese punto. Falsas promesas, tu cariño, mi dolor. Falsas promesas, me dejaste sin amor. Falsas promesas, tu cariño, mi dolor. Falsas promesas, aquí fui yo el perdedor. Macri mintió en campaña, prometiendo cosas que no iba a hacer y negando aquellas que finalmente hizo. Pero no fue lo único sobre lo que mintió. A poco tiempo de asumir como presidente, los Panama Papers revelaron que Mauricio Macri y su familia tenían 50 empresas en paraísos fiscales sin declarar. A ese descubrimiento le siguieron muchos otros hechos de corrupción y de conflicto de intereses por los que está siendo investigado por la justicia. El caso puntual del Correo, por ejemplo. 15 años hace que la familia Macri intentaba no pagarle al Estado el dinero que le debía de la vieja deuda del Correo argentino. 15 años en los cuales el Estado intentó cobrar esa deuda y apenas asume el gobierno de Macri, el Estado le dice, ustedes ya no me deben nada. O sea, el propio Macri le perdona dinero a la familia Macri. Ahora, si eso no se publicaba, hubiera pasado de largo.
y los argentinos nos hubiéramos perdido 70.000 millones de pesos argentinos que le corresponden al Estado. Le exigimos a este gobierno de Macri que deje de dormir la siesta, que atienda nuestros reclamos y que cumpla con su promesa de campaña de pobreza cero. Mira, Macri, yo te voté, pero yo quiero que te vayas y estoy totalmente arrepentido de haberte votado. Andate, andate porque sos un sinvergüenza. Me metiste la mano en el bolsillo. Acá, millones de argentinos y argentinas también creímos en el cambio y miren cómo estamos hoy. Los pobres somos cada día más pobres y los ricos se siguen enriqueciendo. Este gobierno gobierna para un sector minoritario que son los ricos y nos están excluyendo a nosotros pobres. Tengan mucho cuidado a la hora de votar. Le pedimos al pueblo de Ecuador que no repita, que los cambios realmente tenemos que saber que cambios y siempre tienen que ser en nuestro beneficio. Y que te digan que hay que cambiar por un nuevo gobierno no necesariamente quiere decir un cambio bueno. En pocos meses más, los argentinos y las argentinas nos volveremos a encontrar frente a las urnas en las próximas elecciones legislativas. Aunque se lograra cambiar el rumbo, el daño ya está hecho. A la Argentina, a nuestro país, le va a costar mucho sobreponerse de las consecuencias de un gobierno neoliberal. Soy Cintia García. Esto es Crónica de América. Bueno, Cintia ha elaborado un informe que en pocos minutos hace una síntesis de lo que ha ocurrido en la Argentina. De todas maneras, es nada más que aquello de cómo muestra basta un botón. Absolutamente, porque no solo mienten Lasso y Macri. De paso te digo que se conocen desde la época en que Macri era presidente de Boca y los presentó Jaime Durán Barba, ¿no? Eso cierra un poco también esta idea de tan parecidas campañas. No solo son parecidos y mienten en las campañas, lo hacen también en los negocios. Yo creo que volvamos a prestar atención, Víctor Hugo, a estas mamushkas de Lasso. Esta mamushka, la mayor, es Guillermo Lasso. Si te parece, compartimos la investigación de Página 12, de Crónica de América, de La García, nuestro equipo de trabajo sobre el entramado de negocios del candidato de la derecha, Guillermo Lasso. Estoy listo, amigos, cuando quieran. El banquero Guillermo Lasso intentó en los últimos años emprolijar sus negocios para disputar en la arena política. Sin embargo, accedimos a información que muestra que Lasso está asociado a 49 empresas de paraísos fiscales y que entre 1999 y 2002 su fortuna pasó de 1 millón declarados a 31 millones de dólares gracias a la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario equivalente al corralito argentino. Cuando le congelaron la plata a los ahorristas, la gente no pudo ir al cajero a retirar su dinero. Los bancos emitieron entonces unos certificados de depósito, CDR, comprobantes de que la persona tenía una cantidad determinada de dinero en su cuenta, pero no los podía retirar. Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? Señor, tenga compasión. Mi esposo está enfermo. De que ya tenía reunido algo y ahora imagínese con todo lo que nos quitan. Ah, ustedes. Los banqueros empezaron a especular con esa desgracia social y los bancos recompraron los certificados a un 40 o 50% de su valor. Lasso fue un buitre interno contra los mismos ecuatorianos a los que ahora les pide el voto. Sí, no lo dude, no lo dude. En su momento lo haremos. Víctor Hugo, esto tiene que ver con, solo tiene que ver con el entramado económico, no solo tiene que ver con que Lasso es banquero, no solo tiene que ver con que tiene plata en el exterior, que digamos que eso está instalado en el saber y en la conciencia de los ecuatorianos. Tiene que ver con que este hombre que le pide el voto a los ecuatorianos se benefició, se enriqueció con el feriado bancario, el paralelo a nuestro corralito argentino, para que lo sepan los amigos y amigas de América Latina. Pero a veces hay poca memoria en mucha gente. Y de eso se trata, de por lo menos avivar esa memoria, porque aquí en la Argentina faltó, y lo estamos pagando muy caro. Lo pagan los trabajadores, lo pagan las mujeres, lo pagan los estudiantes, lo pagan los científicos. Donde pongamos la mirada, y estamos hablando de los sectores que llamamos de los trabajadores, lo están pagando carísimo. La credibilidad determinó que, por ejemplo, los docentes que ahora están
tan doloridos, tan ofendidos, tan humillados por el gobierno, votasen en un altísimo porcentaje. Decir el 70 o el 60 es en realidad hablar en el aire. Pero fueron muchísimos los que votaron el gobierno que ahora los tiene como rehenes, los tiene contra la pared, sin poder hacer lo que ellos saben hacer. ¿Qué revelamos? ¿Qué fue lo que revelamos? 49 empresas en paraísos fiscales desde el año 1978. La práctica offshore de los Lasso es desde el año 1978. Déjame decirte algo. Guillermo Lasso es dueño del Banco de Guayaquil, un prestigioso banco ecuatoriano. El Banco de Guayaquil está conformado por distintas sociedades anónimas. Tempranamente, el paraíso fiscal inicial fue Islas Caimán. De Islas Caimán, que ahí es la empresa Andean Investment, es importante esto porque Andean Investment, una de las accionistas de la corporación MultiBG que conforma el paquete accionario del Banco de Guayaquil, tenía antes del feriado bancario $1 millón de capital. Luego del feriado bancario, 31 millones de dólares. Esos 31 millones de dólares están hechos de la usura del buitre interno que compró a los ahorristas los certificados de depósito, los CDR, a un 40 o 50% de su valor. Sigo, si querés, sigo. Tenemos muchísima más información que vamos a revelar. Luego, las mamushkas. Pero además, y esto es muy grave porque tiene que ver con la fuga de capitales, Guillermo Lasso salía y venía, traía y llevaba el dinero de su capital accionario de Ecuador a través de fideicomisos. Si estaban en paraísos fiscales, los traía a nombres de fideicomisos. Luego esos fideicomisos los llevaba a paraísos fiscales, por ejemplo, en Delaware. Vamos a revelar detalladamente, esta es una información muy compleja, con lo cual agradezco a todo el equipo de producción que hizo el soporte para traducir a un lenguaje comprensible lo que les estamos contando. Esos fideicomisos de capital de la familia Lasso, sus herederos, su nuera, su esposa y sus allegados testaferros, los llevó a empresas offshore en Delaware. Vamos a contar en detalle cada una de esas composiciones accionarias. Sirve de paso para ver cómo esa mafia financiera internacional actúa en todas partes, porque Estados Unidos parece estar desprendido de esos paraísos fiscales. Hablamos de Caimán, de Islas Vírgenes Británicas, de Bahamas, pero Delaware es Estados Unidos. Sí. Esto es lo que quería decir. Exacto. Es un estado que compone a los Estados Unidos donde tienen su paraíso y ahí actúan. Y hay más, hay más. Te puedo llevar a la Florida si querés, pero te estoy adelantando información que vamos a ir revelando. Tengo mucha curiosidad por lo de la mamushka. Vamos a ver qué repercusiones tuvo este trabajo periodístico de Cintia García en Ecuador. Hola, ¿qué tal? La publicación que revela a Guillermo Lasso como el magnate de las offshore, según la investigación de Cintia García, ha llamado la atención especialmente de los ciudadanos que fueron estafados a través de los certificados de depósito reprogramables que fueron utilizados para que los banqueros como Lasso amasen fortunas tras la tragedia del feriado bancario, pagando al 40% los depósitos retenidos y quedándose con el 60% de las ganancias del dinero de los ahorristas. El día de su publicación fue además tendencia en las redes sociales, donde miles de personas se hicieron eco de la investigación. El propio presidente Rafael Correa llamó al candidato de la derecha a tener decencia y renunciar frente a la revelación de que posee 49 empresas offshore en paraísos fiscales a nombre de sus familiares y cercanos colaboradores. Lasso, por su parte, aseguró que su patrimonio es público y buscó desviar la atención respondiendo con otros temas y justificando que la pregunta venía del medio público, al que desde hace tiempo atrás no responde ninguna interrogante. Para medios privados, la investigación no fue noticia, la ignoraron por completo, contrario a lo que sucedió meses atrás, cuando el tabloide panameño La Estrella de Panamá, cuyos accionistas están involucrados en hechos de corrupción, aseveraron sin pruebas que el vicepresidente Jorge Glass tenía una empresa en paraísos fiscales. En ese momento sí replicaron la noticia y la mantuvieron en primera plana por semanas. De todos modos, Cintia y Víctor Hugo, la ciudadanía quiere explicaciones del candidato de la derecha Guillermo Lasso sobre cómo en un solo año su fortuna se incrementó en un 3000%, precisamente cuando millones de ecuatorianos enfrentaban la más profunda crisis y tuvieron que emigrar a Estados Unidos, España e Italia, arriesgando su vida en el trayecto. Quizás una vía de conocer todavía mejor a Lasso sea conocer a Macri
más en profundidad. Nadie en la Argentina ha sabido tanto de Macri, de sus negocios, de sus andanzas. Nadie lo ha denunciado con tanta continuidad, firmeza y argumentos como la ex legisladora y actualmente otra vez periodista, por suerte, una de las más respetadas integrantes de nuestro gremio. Hablo de Gabriela Cerruti, con la que vamos a estar inmediatamente después de la pausa, a la que vamos con este informe de TVT de Brasil. Eu quero me aposentar. Eu sou contra a reforma da Previdência. Se você não lutar, sua aposentadoria vai acabar. Com a reforma da Previdência, a sua aposentadoria já era. A aposentadoria fica, a reforma sai. Essas são algumas das frases de repúdio à tentativa do governo Temer de mudar as regras da aposentadoria. Esse ato na Avenida Paulista reuniu movimentos sociais e sindicais e cidadãos indignados. Fazendo a conta para eu resgatar uma aposentadoria integral, eu precisaria trabalhar até os 80 anos, pelas contas propostas pelo Temer, né? De acordo com o governo Temer, a aposentadoria deu prejuízo de 140 bilhões de reais no ano passado. Mas os dirigentes sindicais afirmam que ela foi superavitária em 11 bilhões de reais em 2015. Portanto, o rombo na Previdência é uma grande mentira e uma manipulação do orçamento da União. É que eles pegam parte das fontes que deveriam cobrir a Previdência para poder pagar juros da dívida pública. Aí é óbvio que nesse cálculo fica deficitária. Mas isso é um absurdo, né? Isso é mais uma vez uma tentativa ligada a setores do capital e do empresariado para fortalecer a Previdência privada. Então o problema não é a Previdência, é o governo. Tem que mudar é o governo, não é a Previdência. Tem que ter um governo que gere emprego, que gere renda, que tenha carteira assinada, não trabalho informal. Tem que ter um governo que tenha legitimidade para fazer proposta para ter o crescimento da indústria. Né? Isso é balela. Isso é só porque o Temer quer entregar a Previdência e entregar os direitos trabalhistas para os bancos para pagar o golpe. Só isso. A proposta do governo Temer é aumentar a idade da aposentadoria para 65 anos e 49 anos de contribuição com a Previdência. A regra valeria para homens e mulheres e trabalhadores urbanos e rurais. Os manifestantes dizem que, desta forma, a aposentadoria será para poucos. Igualar a aposentadoria da mulher aos 65 anos como os homens é uma agressão sem tamanho, uma categoria que tem dupla jornada ainda. Certamente o cara está representando o setor empresarial, houve muitos apelos do setor empresarial, né? Então ele está tentando atender a um lado, não melhorar a situação dos trabalhadores, mas atender os anseios do empresariado, né? De acordo com os organizadores, cerca de 300 mil pessoas participaram do ato, que foi encerrado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No discurso, ele afirmou que o impeachment da presidenta Dilma Rousseff foi organizado para acabar com as conquistas da classe trabalhadora. Ele conseguiu montar, dentro do Congresso Nacional, uma força política que quase nenhum presidente eleito conseguiu. E toda essa força política está predestinada a tentar impor goela abaixo da sociedade brasileira uma reforma da aposentadoria que vai praticamente proibir que milhões e milhões de brasileiros consigam se aposentar, que vai fazer com que os trabalhadores mais pobres desse país, sobretudo os trabalhadores rurais desse Nordeste, passam a receber metade do salário mínimo, sem ter noção do que esses trabalhadores representam na economia das pequenas cidades desse país. Eu sou o João Miag, da TVT de São Paulo, Brasil, para o Crônica de América.